Hola a todos, bienvenidos a la cuarta parte del curso de Fundamentos Básicos en el software WaterCAD y WaterGems. En esta parte revisaremos conceptos del ingreso de datos al modelo hidráulico y las fases de desarrollo o fases de construcción. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y estaré a cargo de esta presentación y la explicación de conceptos generales. Con respecto a la generación del modelo hidráulico, hay algunas fases macro, como serían inicialmente la recopilación de datos generales para el modelo. Posteriormente viene la representación de la red. Muy posiblemente la red del modelo hidráulico tenga cierto grado de simplificación o lo que llamamos esqueletización. Luego tendremos que definir las propiedades de las tuberías y de otros elementos, tales como tanques, válvulas, bombas. También será necesario dentro de la construcción del modelo la definición de las demandas de agua, cómo se da el consumo, qué patrones hay, qué conceptos involucra el consumo, si hay pérdidas comerciales, si hay pérdidas técnicas, etc. Luego vendrá, una vez superado estas fases, la aplicación del modelo y lo que es más importante, su validación, es decir, qué tan capaz es el modelo de representar el sistema real. Finalmente, viene lo que sería la presentación de resultados, que es algo en lo cual WaterCAD y WaterGems es un software muy capaz, permitiendo generar series temporales de datos, gráficos animados, etc. Ok, algunos principios generales de la modelación. Hay que entender que un modelo hidráulico es una representación matemática que busca hacer una aproximación a la realidad, pero no es exactamente la realidad. Así que el modelo no es exclusivamente un software, sino que es la suma de un software o una aplicación tecnológica más la información que el modelador o el usuario pueda ingresar al mismo. Entonces, este componente de información va a requerir una recolección y revisión de información, la cual toma tiempo, un ingreso de unos datos topológicos y operativos. Cuando hablo de topología, quiero hablar de temas de la conectividad de la red, de ciertas reglas que deben existir en el modelo, y cuando hablo de la parte operativa, posiblemente hable de ciertos controles operacionales, por ejemplo, cuando una bomba enciende o cuando una bomba apaga, cuál puede ser la configuración o consigna de una válvula de regulación, etcétera. Luego hay una fase muy importante que a veces despreciamos, es la validación del modelo, es decir, yo debo evaluar si los resultados que arroja el modelo son razonables. Y en este punto es siempre necesario aplicar un buen criterio de ingeniería, es decir, el modelo computacional no va a reemplazar el criterio de ingeniería y al usuario en sí mismo. Así que el resumen sería: dado que un modelo es el componente de software más información, si mi entrada de datos, si mi input es basura, pues no puedo esperar nada diferente en los resultados de salida. ¿Correcto? Con respecto al tipo de simulaciones en WaterCAD y WaterGems, hay varios tipos de simulaciones. Veíamos en las primeras partes de este curso, les hablaba yo de estado estático y periodo extendido. Así que tengo, las primeras dos son las simulaciones de tipo netamente hidráulico, que podría ser una simulación en estado estático, es decir, la fotografía del comportamiento hidráulico de la red en un instante del tiempo, como si fuera una instantánea. Luego puedo también hacer el análisis que llamamos simulación en periodo extendido, también se le conoce como simulación cuasi estática por sus siglas en inglés EPS. También hidráulica. Luego podría haber la simulación de calidad de agua, que es un subtipo de simulación en periodo extendido, y calidad de agua. Tengo el análisis de edad del agua, es decir, cuánto tiempo está presente el agua en la red desde la salida de la fuente.
Luego puedo hacer un análisis de rastreo de fuentes. Si un sistema tiene dos fuentes, yo podría analizar qué porcentaje del agua que está tomando, por ejemplo, un usuario corresponde a una de las dos fuentes. Y lo que es el análisis de calidad, perdón, más común, que es el análisis de constituyente, es decir, cómo evoluciona la concentración de una sustancia determinada en la red. Esta sustancia puede ser conservativa o no conservativa y tenemos ejemplos como la modelación de cloro residual libre, trialometano, sólidos disueltos totales, etcétera. Luego hay otro análisis importante que está presente en WaterCAD y WaterGems, es el análisis de disponibilidad de flujo contra incendio. El programa simplemente se llama Fireflow Analysis, en el cual yo puedo evaluar la capacidad que tiene el sistema de cumplir el requerimiento normativo de disponibilidad de flujo para combatir un incendio. Así que lo que va a hacer el programa es recorrer a lo largo de la red e ir agregando este flujo de incendio normativo y el programa me va a decir si en ciertos puntos o no se violaría una restricción que yo imponga para poder brindar ese flujo de incendio disponible. Luego también tendríamos el análisis de elementos críticos, que en el programa se llama Criticality Analysis, que me permite analizar según la ubicación de las válvulas de aislamiento, me permite hacer un análisis de segmentación, si existe una rotura, saber qué válvulas debo operar para aislar el sistema y hacer la reparación en la red, o también ver el impacto hidráulico de estos segmentos, que son las secciones aislables a través de válvulas, el impacto hidráulico sobre el consumo del sistema. Luego podría ser también una técnica de optimización o de diseño, esto lo veremos en módulos más adelante, y habrá otros análisis como el análisis de costos energéticos, también hay un nuevo análisis que se llama la planeación de renovación de redes, etcétera. Pero diría que estos son los tipos de simulaciones más comunes que se pueden realizar en el software. Así que bueno, la construcción de modelo se puede definir en 8 o 9 fases, las cuales ustedes están viendo en esta diapositiva y que las vamos a ver a continuación. Abajo dice la modelación es un proceso iterativo y en permanente evolución. Yo diría que un modelo hidráulico siempre es una obra o una actividad inconclusa, es decir, siempre puede mejorar, siempre puedo irlo depurando en su información y también entendiendo que como las redes, por ejemplo en el caso de acueductos que es el más común, como las redes van cambiando, hay renovaciones, hay expansiones, hay rehabilitaciones, pues así como la red o el sistema real cambia, pues el modelo tiene que ir actualizándose según esos cambios. Bueno, en primer lugar hay una fase que yo he querido llamar fase cero, que muchas veces es olvidada por el usuario, y es definir el alcance. El alcance del modelo es muy importante porque va de cierta medida a condicionar las fases subsiguientes. Entonces, en esta definición del alcance, el modelador hidráulico va a interactuar con diferentes áreas, como puede ser el departamento de ingeniería o el departamento de planeación, el área de operaciones, la alta gerencia, etc. Entonces, siempre yo lo puedo ver desde dos puntos de vista. Si yo soy el operador del sistema o de la red, o si soy un consultor que está haciendo un trabajo para una empresa de servicios. Entonces es importante tener identificado a estos actores y entender cuál es el alcance que ellos pretenden darle al modelo hidráulico. Segundo, la selección del software. Pues en este caso, nosotros o este curso es un curso para el software Bentley, WaterCAD y WaterGems. La mayoría de softwares hoy en día generan resultados correctos y de hecho
la mayoría están basados en el algoritmo del gradiente hidráulico que veíamos en una sección anterior de este curso. Así que además del algoritmo, yo creo que hay otros criterios de selección que el usuario debe evaluar. Cuáles son las características técnicas, si hay un soporte técnico local, si ese soporte se da en el idioma que yo hablo, o sea, si puede ser en español, si es en inglés, etcétera. Esto es muy importante el tema del soporte. La interfaz de usuario. ¿Cuál es la experiencia usando el software? Es decir, ¿se trata de un software amigable o es un software complejo, difícil de entender? Este también es un aspecto muy interesante. Otra posibilidad es la calidad, otro aspecto de criterio de selección puede ser la calidad de manuales, qué recursos hay en la web, la integración con otros softwares. Es un concepto que nosotros llamamos interoperabilidad, es decir, que el software puede hablarse con otras herramientas, por ejemplo, herramientas CAD, herramientas GIS, sistemas SCADA, etcétera. Esta interoperabilidad es hoy en día uno de los aspectos más importantes. Y finalmente, que el software tenga herramientas de productividad. Es decir, que el esfuerzo y tiempo requerido para construir el modelo se pueda minimizar al máximo para yo tener realmente tiempo para la ingeniería y el análisis. Y en esto WaterCAD y WaterGems ofrecen herramientas muy competitivas, yo diría inigualables en temas de herramientas de productividad. En el tema del aprendizaje del software, pues bueno, nosotros, por ejemplo, en WaterCAD y WaterGems tenemos lecciones y tutoriales, lectura de manuales. También es importante hablar con usuarios experimentados, asistir a un entrenamiento práctico o ver, digamos, un entrenamiento como este que estamos ahora dictando en línea. Y también asistir a comunidad y foros de hidráulica e hidrología, que como les he comentado también, Bentley ofrece un foro de hidráulica e hidrología donde cualquier usuario puede hacer consultas sobre determinado tema para que expertos las puedan contestar. Bueno, luego viene la fase 2 o de construcción del modelo. Creo que esta diapositiva la compartíamos en la primera parte del curso. Y es, bueno, ¿qué información yo dispongo para construir el modelo? Hoy en día usualmente la construcción del modelo se basa en el catastro de redes, es decir, posiblemente tengo archivos CAD y GIS y esta construcción del modelo usualmente o podría ser un proceso manual o automático. Proceso manual es que yo haga como tal el dibujo de la red, o automático a través de una herramienta que vamos a ver más adelante que se llama Model Builder, que me permite traer esa información o a WaterCAD o a WaterGems. En esta parte de construcción del modelo, adicional a la parte de validación de datos, que siempre es importante, es necesario hacer una revisión de conectividad. Para un modelo hidráulico, todos los elementos deben estar debidamente interconectados. Esto es lo que conocemos nosotros como topología del sistema. Si bien hoy en día trabajamos mayoritariamente con archivos digitales, nunca debemos descartar información de planos de obra porque pueden servirnos para validar algunas inquietudes que tengamos sobre el sistema. La fase 3, la información de la infraestructura, y sobre esto ya hemos visto en las fases o en las secciones anteriores del curso, pues que un modelo hidráulico no solamente son tuberías y nodos, sino que tenemos muchísimos otros componentes: hidrantes, reservorios y tanques, fuentes de agua, tanques hidroneumáticos, bombas, batería de bombas o estaciones de bombeo, válvulas de diferentes tipos o funcionales, como las reguladoras de presión, sostenedoras de presión y otras que ustedes ven allí, que veremos más adelante, válvulas de seccionamiento, válvulas de cheque, válvulas de aire, etcétera. Son todos estos elementos que están en la barra de herramientas de WaterCAD y WaterGems
en el menú Layout. ¿De acuerdo? Vale. Siguiendo en esta fase de información de infraestructura, aquí empieza, digamos, uno como modelador a cuestionarse qué tipo de datos voy a usar. Entonces, lo primero que yo tengo que decidir es, bueno, ¿voy a usar diámetros nominales o diámetros internos reales? Entonces, este tema es muy importante, sobre todo entre mayor precisión yo quiera en el modelo, pues obviamente en este caso es mejor ser lo más realista posible. ¿De acuerdo? Entonces, no trabajar con diámetros nominales, sino con diámetros internos reales. Sabemos que en muchos materiales específicamente hay una diferencia significativa entre lo que es el diámetro nominal y lo que es el diámetro interno. Así que, pues esto va a depender también de la información que tengo. Puede ser que haya muchos catastros de redes en los cuales yo solo disponga del diámetro nominal. Aún así, yo podría ir al fabricante, consultar en el fabricante, en los catálogos de las tuberías, para, a partir del diámetro nominal, definir cuál es el diámetro interno real. ¿Ok? Vale. En el tema de representación de longitudes, veíamos, de hecho, en la sección anterior en el taller, yo puedo trabajar un modelo escalado, usualmente es lo que se hace, pero también se puede hacer un modelo esquemático donde las longitudes de las tuberías yo como usuario las defino. Y también WaterCAD y WaterGems en el menú de herramientas, opciones, me permite marcar la opción de usar la longitud 3D. Es decir, que él dentro del cálculo automático de longitud me tenga en cuenta también las elevaciones, ¿vale? Porque si no pongo este campo, pues él consideraría la longitud solamente con las coordenadas planas X y Y. Ok, listo. Una vez definido diámetros, el tipo de longitud, escalada o esquemática, viene el tema de asignación de elevaciones. Hoy en día es poco probable que ustedes ingresen o digiten manualmente las elevaciones. Lo que se suele usar hoy en día es un modelo digital de elevaciones, y con este modelo digital de elevaciones, a través de una herramienta que veremos más adelante que se llama T-Rex, el programa me permite interpolar a través de este modelo digital de elevaciones y definir automáticamente cuáles son las elevaciones en los elementos de la red. Para esto obviamente también es importante pues la calidad de ese modelo digital de elevación, y posiblemente haya ciertos puntos donde sea necesario que yo haga uso de una topografía de precisión para definir con exactitud cuáles son las elevaciones de ese elemento. Especialmente, por ejemplo, es el caso de válvulas reguladoras donde yo necesito tener con un buen grado de precisión cuál es la elevación del elemento. En el tema de las elevaciones también puede existir una discusión, porque ¿cuál es la elevación que yo estoy definiendo? ¿Es la elevación real de la tubería que está enterrada? ¿O es la elevación de la rasante vial? ¿O es la elevación a nivel de usuario? Usualmente lo que se suele trabajar es con la elevación o de tubería real o de rasante de vías, pero siempre entender pues que esto va a definir también, es decir, la elevación interactuando con el gradiente hidráulico es quien me define la presión, como vemos en la diapositiva. Y entonces también donde yo hago las mediciones de presión. Yo hago la medición de presión, por ejemplo, en un hidrante que está a nivel de andén, o yo hago la medición de presión a través de un manómetro sobre la tubería enterrada. Entonces esto es importante entenderlo, sobre todo en la fase de calibración. ¿Cuál es el nivel de referencia que estamos usando en el modelo? Entonces ya lo veíamos anteriormente en la asignación de elevaciones, pues puedo usar mapas cartográficos, no me da tan buena precisión, o topografía de la zona, lo usual es modelos digitales de elevación, etcétera. Hay diferente información o la misma información heredada que ya tenga el GIS o el catastro de redes. Algunos ya tienen las elevaciones, entonces pues
las importaría del mismo catastro de redes. Luego viene una fase 5 que es una de las más críticas y es la de la estimación de demanda. También se conoce en el argot de la modelación hidráulica como la carga del modelo, que no es más que llevar los consumos de los usuarios a los nodos del modelo, ¿correcto? Entonces, para ello hay diferentes conceptos que yo debo entender. Lo primero es, por ejemplo, que la medición comercial en una ciudad no es exactamente un caudal, es más que todo un volumen para un periodo de facturación, así que yo ese volumen que mide un medidor domiciliario según el tiempo de la lectura, pues lo convierto en un caudal. También el tema de que el consumo no es constante a lo largo del día, es decir, hay variaciones en el consumo, lo que se conoce como curvas de demanda, así que yo tengo que estudiar esos patrones de consumo. Luego viene el tema del agua no contabilizada, que puede venir de diferente o puede ser de diferentes naturalezas. Una podría ser las pérdidas comerciales por la curva de error del contador, ¿de acuerdo? Es decir, un error de medición, pero puedo también tener pérdidas reales o técnicas no comerciales por fugas, ¿de acuerdo? También en la estimación de demandas, dependiendo del objetivo del modelo, pues puedo yo necesitar también hacer estimaciones de flujo de incendio. Y también otro aspecto muy importante es cómo analizo yo la proyección futura, cuál será el crecimiento de la población y por ende el crecimiento en la demanda de agua que va a tener una red a futuro. Entonces, todos estos son temas que yo debo analizar. Se habla mucho en esta parte de estimación de demandas de lo que es el balance hídrico, también en los rendimientos porcentuales. Yo diría que en la primera fase de modelación podríamos llegar al segundo o tercer nivel, es decir, del caudal inyectado a la red, pues tenemos un caudal registrado y hay un caudal incontrolado que podría dividirse en un caudal por fugas o un caudal por pérdidas comerciales. Entonces usualmente llegamos a este tercer nivel en el balance hídrico en el modelo hidráulico. Luego ya hay otras metodologías más avanzadas para ir avanzando en un modelo hidráulico dentro de estos niveles del balance hídrico. Entonces, esta fase pasa por llevar las demandas de los usuarios a los nodos. Pero decíamos anteriormente que un modelo es una versión simplificada del sistema real, es decir, yo voy a tener más derivaciones o acometidas domiciliarias que nodos. Entonces, en este caso, en la diapositiva veo un segmento de red entre dos nodos que tiene 7 usuarios. Entonces, yo tendría que llevar el consumo de esos 7 usuarios, repartirlo entre esos nodos. La buena noticia es que el software ya ofrece metodologías de análisis espacial para hacer esta asignación de consumos de los usuarios y convertirlas en demandas en los nodos. Esto antes se hacía de manera manual con un proceso muy desgastante y que consumía mucho tiempo. Entonces aquí rápidamente vamos a hacer un repaso por ciertas técnicas. Una podría ser establecer áreas aferentes a cada nodo y totalizar los consumos unitarios. En este caso, es decir, bueno, en el nodo A hay tantas casas, en el nodo B hay 2 parcelas con casas, pero hay una unidad de un edificio de apartamentos, así sucesivamente. Eso es algo que se podría hacer. Usualmente se hace en esta metodología en diseños pequeños. Por ejemplo, el diseño de un nuevo conjunto residencial, etcétera, donde yo puedo hacer fácilmente este tipo de totalizaciones
por unidades residenciales, ¿vale? Luego viene una técnica que puede ser inclusive más común, y es definir áreas de servicio, y en un área de servicio que podría tener cierto uso de suelo. Cada uso de suelo yo puedo definir cuál es el valor de consumo por unidad de área, y estableciendo estas áreas de servicio, pues yo esos caudales totales los distribuiría uniformemente en los nodos. Esta puede ser una técnica que se utiliza sobre todo cuando yo voy a diseñar o voy a modelar el sistema para un nuevo desarrollo. Es decir, como no tengo datos, lo que me baso son en unos indicadores de consumo, por ejemplo, litros, segundo hectárea, etcétera, y podría hacerlo de esta manera. Luego viene el consumo de agua por uso de suelo. Cuando no tengo una buena información del departamento comercial y no tengo micromedición, más si tengo tal vez macromedición, yo podría hacer un análisis de agua por uso de suelo. Entonces, claramente, yo puedo definir esta zona es netamente comercial, su uso de suelo es X valor de caudal por unidad de área. Lo mismo pasa en una zona de alta densidad residencial, en una zona de baja, etcétera. Yo debo definir estos usos de suelo o áreas de uso de suelo, estas tasas de consumo por área, y luego el programa es capaz de convertir esto en demandas en los nodos. ¿De acuerdo? Importante en el tema de la proyección de demanda es que yo puedo saber cuál es la demanda hoy en día, pero también debo poder estimar, bueno, cómo va a ser esa demanda al futuro, porque no solamente yo hago un modelo hidráulico para hacer un diagnóstico del sistema actual, yo también utilizo el modelo hidráulico para una proyección de cómo va a operar mi red a futuro. Y entonces en este caso yo también debo entender cómo va a aumentarse la demanda del sistema. Fase 6. En esta parte de demandas que veíamos anteriormente, vamos a ver más adelante las técnicas que ofrece el programa a través de una herramienta que se llama Load Builder. Ok, la fase 6 es la fase llamada de esqueletización o simplificación. Es una fase opcional, es decir, no todas las aplicaciones del modelo van a meritar esqueletización, algunas sí, otras no. Así que es lo primero, la simplificación o esta fase de simplificación. Primero es opcional, va a depender de la aplicación que tenga el modelo. Obviamente, cuando yo simplifico, pues debo incluir las tuberías más importantes en la red. Hoy en día la tendencia por la capacidad computacional de los equipos es a emplear un menor grado de simplificación. Y aquí vuelvo, insisto, va a depender del uso o la aplicación del modelo. Obviamente, si yo voy a hacer un modelo de red matriz para definir unos temas macro de operación, pues posiblemente voy a tener un modelo muy simplificado de esta red matriz y de pronto algunas líneas primarias en el sistema. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un modelo de calidad de agua, obviamente este es uno de los tipos de aplicaciones que más impacto tiene la esqueletización del modelo. Así que un modelo de calidad posiblemente va a ser un modelo donde la simplificación va a ser o nula o va a ser muy pequeña. ¿Correcto? Entonces hay dos niveles de simplificación. El WaterGems, por ejemplo, ofrece una herramienta llamada Scalebrator, que me permite hacer dos tipos de esqueletización. Un primer nivel de simplificación con una remoción de datos bajo unos criterios generales, y luego un nivel 2 en el cual esta herramienta utiliza técnicas analíticas que buscan simplificar sin que se pierda la equivalencia hidráulica entre el modelo original y el modelo esqueletizado. Entonces es algo que
hoy en día se puede hacer. Entonces, aquí vemos en la diapositiva, bueno, a la izquierda un modelo que no ha sido esqueletizado y a la derecha el modelo esqueletizado. Entonces, no hay generalidades, una receta de cocina para hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí viene la pregunta. Si algo importante sucede en el nodo B, es decir, por ejemplo, si hubiera un gran usuario en el nodo B, pues no debería ser eliminado ese ramal que alimenta el nodo B. Es importante entender en las simplificaciones que cuando yo simplifico, es decir, estoy reduciendo el número de tramos, pero no quiere decir que esté ignorando los consumos, porque los consumos van a ser los mismos, solo que los voy a totalizar de manera diferente según los nodos disponibles. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente recordar aplicaciones que permiten mayor esqueletización, modelos de planes maestros, estudios de consumo de energía, etcétera. Aplicaciones que requieren más tubería o lo que es lo mismo, un menor grado de simplificación, diseño, análisis de calidad de agua, análisis contra incendio, etcétera. Esta gráfica, y con esto terminamos esta fase, es muy interesante y es ver de izquierda a derecha o tal vez de derecha, mejor de derecha a izquierda, una red con diferentes grados de simplificación, siendo el nivel 1 el mayor grado de simplificación y el nivel 4 el menor grado de simplificación. En la gráfica de arriba observamos que para un determinado punto, la gráfica temporal de cómo evoluciona la presión en 24 horas en los 4 modelos y niveles de esqueletización prácticamente no tiene cambio. Sin embargo, para el mismo modelo, mismos modelos y grados de simplificación, el análisis de cloro residual libre sí me muestra unas diferencias muy grandes entre el nivel 4, que sería una esqueletización muy baja, al nivel 1 con una fuerte esqueletización. Conclusión que ya lo veíamos anteriormente, en modelos de calidad de agua, por ejemplo, no resisten un alto grado de esqueletización. Fase 7. Configuración de escenarios y alternativas. Esto es uno de los aspectos más importantes que tiene WaterCAD y WaterGems y es el centro de control de escenarios que lo veíamos brevemente en la unidad pasada en el taller básico que hemos hecho. Entonces, lo primero que habría que decir es que un escenario es una simulación distinta para el mismo modelo, es decir, un único modelo que es un archivo puede tener diferentes escenarios. Entonces yo puedo tener en un archivo un modelo, un escenario para demandas medias, un escenario para demandas máximas horarias o un escenario para demandas punta. ¿Correcto? Entonces, el escenario viene siendo, y la analogía que yo quisiera hacerles es una carpeta, que puede haber varias carpetas en un mismo modelo, donde hay unas hojas y las hojas se llaman alternativas. Las alternativas son los grupos de datos que construyen los bloques de información de escenarios. Entonces, lo que hay en un escenario son un conjunto de alternativas y WaterCAD y WaterGems, ese conjunto de alternativas, lo vamos a ver más adelante, contienen información específica. Entonces, hay una hoja que contiene las demandas que van a aplicar a ese escenario, pues esa se va a llamar la alternativa de demandas. Hay una hoja específica que tiene los diámetros, las rugosidades, cualquier otra información física de la red, esa se va a llamar la alternativa física. Y en el tema de escenarios y alternativas, WaterCAD y WaterGems manejan una estructura parental o estructura de herencia, en la cual yo puedo crear tanto como escenarios hijo como alternativas hijas. Cuando yo genero una alternativa hija, esta hereda los datos de su padre y yo, al modificar valores o parámetros en la alternativa hija, no modifico la alternativa padre.
Entonces, esto es muy importante para no tener de nuevo que volver a digitar o a ingresar información. El tema de la estructura parental. Entonces, en la parte de configuración de escenarios que tiene que ver con la ejecución o simulación de los modelos, yo usualmente construyo el modelo bajo un escenario que llamo base. Usualmente ese escenario base representa la red en el momento que estoy construyendo el modelo. Calculo el escenario, reviso los resultados, veo si todo está ok y luego puedo agregar otro escenario, lo edito, lo calculo, etcétera. Es como yo voy llevando mi memoria de cálculo a través de diferentes escenarios. Esto los americanos lo llaman el what if escenario, es decir, ¿qué pasa si? Entonces yo tengo un escenario base que representa el comportamiento del sistema hoy en día. Pero bueno, me puedo preguntar, bueno, ¿qué pasa si la demanda en los próximos 5 años se incrementa al 10%? Entonces yo creo un nuevo escenario, en este caso un escenario hijo, donde la alternativa de demanda va a estar incrementada por X porcentaje. Entonces repito, un escenario en sí mismo no es nada, es simplemente un folder o una carpeta en la cual se almacenan las alternativas que yo escoja. Y WaterCAD y WaterGems tiene diferentes alternativas, como les decía ahora yo, son las hojas de información por bloques. Entonces hay una alternativa de topología activa, de información física, de demanda, obviamente, de configuración inicial, de datos operacionales. Si hago calidad de agua, hay una alternativa de edad, constituyente, rastreo de fuente, lo mismo para flujo de incendio, etc. Esto lo vamos a ver más adelante en los diferentes problemas que realicemos. Entonces, el centro de control de escenario desarrollado por Bentley para WaterCAD y WaterGems lo que me permite es esto. Yo tengo una red en este momento, pero bueno, puedo decir, bueno, ¿y qué sucede en X año cuando mi ciudad crezca hacia la zona sur? Y bueno, ¿y qué pasaría en 2030 si el crecimiento se da en la zona norte? Cambia la demanda, cambia la red, es decir, se adicionan nuevas mallas, nuevos circuitos, nuevos ramales, etcétera. ¿O qué pasa si yo hago una rehabilitación o hago un cambio de diámetro en una tubería matriz? Todo esto lo puedo hacer a través de escenarios, lo que es más importante, en un único archivo. ¿De acuerdo? Aquí simplemente muestro un gráfico del manejo de alternativas. Entonces, básicamente un escenario y una alternativa funciona como si yo generara una copia. Si tengo un escenario base, puedo generar una copia del mismo y sobre la copia de ese escenario empiezo a hacer cambios. ¿Qué cambios? Los que yo quiera evaluar. O puede ser un cambio de la información física de la red, un cambio en la demanda o un tipo de eh, planeación operacional, etc. Entonces, este es el manejo de escenarios y alternativas que a través de los talleres que vamos a hacer en este curso van ustedes a ir aprendiendo. Esto es lo que pasaba en el pasado o hay cierto software aún de distribución libre que tienen esa limitación. Es que yo por cada escenario o por cada tipo de análisis que yo quiero hacer o condición del sistema, yo voy a tener un archivo de entrada y un archivo de salida. Pero al final, como necesito analizar no solamente la red con demandas medias, sino la red con consumos punta, pero también la red dentro de 10 años y de 20 años, pero también la red con optimizaciones operativas. Entonces, al final de un análisis, si yo no tengo la posibilidad de manejar escenarios alternativas, me voy a llenar de N archivos de entrada y N archivos de salida. Y si llegara a darse el caso que, por ejemplo, encuentre un error en un dato de entrada en el primer archivo, pues luego posiblemente me toca corregir ese error en N archivos de entrada y volver a correr N archivos de entrada para generar N archivos de salida, etcétera. Va a ser muy complicado. Así que aquí es donde se puede ver la importancia de escenarios alternativos, donde este esquema antiguo y yo diría arcaico ya no es necesario manejarlo.
Ahora, veíamos que hay muchas alternativas, pero no todas las alternativas, yo tengo que ingresar información en esas alternativas. Va a depender del tipo de simulación que yo haga. Entonces, si hago una simulación en estado estático, usualmente yo manejo la alternativa física, demanda, de configuraciones iniciales y tal vez la alternativa de topología activa. Si yo hago un análisis en periodo extendido, posiblemente tenga que involucrar la alternativa de controles operacionales, si hay bombas que se encienden, apagan, etcétera. Si es calidad de agua, empiezan a entrar o a ser importantes o voy a necesitar definir información en otras alternativas que tengan que ver con calidad de agua. Lo mismo con flujo de incendio, con el análisis de lavado de redes, etcétera. Perdón. Bueno, finalmente la fase 9 y es la fase final, pero posiblemente la más importante. Y esta fase que le vamos a dedicar una unidad teórica específica es la calibración del modelo. Básicamente lo que busca la calibración es hacer una serie de mediciones de campo, presiones, caudales. Aquí vemos algunos equipos de medición, eh, macromedidores con señales de salida digital, transductores de presión, data loggers, etc. Entonces, yo tomo unas medidas de campo, bueno, también están los registros que tenga el sistema SCADA, si tengo un sistema SCADA, y tengo estos datos de campo, pero luego comparo esos datos de campo con los resultados que arroja el modelo. Entonces, usualmente cuando realizo esto por primera vez, voy a ver discrepancias entre los resultados del modelo versus los datos que mido en campo. Entonces, hay ciertos datos, usualmente datos de entrada, podrían ser la rugosidad de las tuberías, las demandas, estado de válvulas, etcétera, estado abierto, cerrado de algunas válvulas de aislamiento que necesitan ser ajustadas para que estadística o probabilísticamente la correlación de datos que llamamos simulados generados por el modelo versus las mediciones de campo sea mejor. Entonces aquí vemos en la gráfica a la izquierda un gráfico de dispersión. Un modelo bien calibrado, la mayoría de puntos que son las mediciones de campo deben estar aglutinados sobre la línea diagonal que vemos, que sería la línea de correlación 1-1. Es imposible que todos los puntos caigan perfectamente sobre la línea de correlación perfecta, porque ya lo veíamos antes. Un modelo hidráulico es una representación matemática, pero sí deberían estar las mediciones muy cerca de esa línea de correlación. Cuando todas las mediciones estén muy cerca de esa línea, pues yo voy a tener un modelo bien calibrado. La calibración y validación son parecidas, pero no es lo mismo. Una vez yo calibre, para otras condiciones operativas o de análisis, yo ya sin calibrar miro si el modelo calibrado es capaz nuevamente de reproducir las condiciones de campo. Y eso es lo que se conoce como la validación. Finalmente, y ya para terminar, algunos consejos prácticos de modelación. De nuevo, la fase de ingreso de datos y evaluación de la validez de los mismos es fundamental. El concepto GIGO, garbage in, garbage out. Es decir, si yo ingreso datos incorrectos, los resultados van a ser incorrectos. Confirme el datum para las elevaciones, el sistema de coordenadas, evalúe el tema de la conectividad de la red, etcétera. El empleo del modelo defina cuál es su uso del modelo, pruebe diferentes escenarios y alternativas según el propósito que tenga el modelo en sí mismo. Realice un seguimiento a las diferentes simulaciones, discuta con colegas si la infraestructura la está representando bien, las bombas, las válvulas y bueno, lo que están haciendo ustedes, de hecho, si están viendo
este video es capacítese, entienda el software, ejecute buenas prácticas, trate de ser más productivo, pregunte a expertos por lecciones aprendidas y entrene a otros colegas en su equipo. Pues bien, finalmente les dejo este mensaje. Un modelo es la suma de una aplicación computacional, un software, en este caso lo que estamos viendo en el curso es el software WaterCAD y WaterGems, más una información. Si la información de entrada es basura, no puedo esperar nada diferente en los resultados del modelo, por más bueno que sea el software. Este es el concepto GiGo. Muchas gracias y será hasta la próxima sección. Si encuentra de utilidad este video, haga clic en me gusta. Si desea ver más de nuestras secciones, considere suscribirse a nuestro canal. Gracias.